Y en el día de ayer se realizaron las elecciones presidenciales en Chile, en donde los extremos van a definir el sucesor de Piñera. Estamos hablando del ultraderechista Kast, que se quedó con la primera vuelta y que va a definir frente a Boric, que es justamente el otro extremo, la izquierda en Chile, absolutamente polarizada las elecciones. Pero todo se va a definir en un balotaje tal cual las encuestas lo estaban mostrando. Javier Pineda Olcay es abogado, militante popular, está en contacto con nosotros. ¿Cómo va, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, Javier. Bueno, en cuanto a los números que se han dado en el día de ayer, la segunda vuelta era una fija, no iba a quedar el sucesor de Piñera en el día de ayer, tal cual lo mostraban las encuestas. Pero el triunfo del ultraderechista Kast, ¿sorprendió que haya sido el más votado? Sorprendió que haya sido el más votado, pero en términos de porcentaje se ajusta a las últimas encuestas que se habían presentado, que daban a Kast con una leve diferencia respecto a Gabriel Boric, quien había liderado las primeras semanas las preferencias para esta primera vuelta. Lo que sí es importante mencionar es que Kast logra capitalizar los mismos votos que el rechazo, producto de la cantidad de personas que vota altera los porcentajes, pero el 1.800.000, la votación que obtuvo, es representativa de la votación del rechazo en el plebiscito para saber si es que íbamos a cambiar la nueva constitución o no. Así que eso demuestra la capacidad de convocatoria que tuvo para esta primera vuelta y nos pone en un escenario bastante incierto respecto a los resultados de la segunda vuelta, puesto que puede que ocurra algo similar a las elecciones en Perú, donde se definieron voto a voto. Javier, te consulto por el hecho, bueno, Chile ha vivido momentos muy importantes en el último tiempo. Hablo de las manifestaciones populares, que han sido no solamente grandes, sino continuadas, lo cual muestra obviamente un escenario distinto, diferente a lo que habitualmente es la conducta del pueblo chileno. Y también después esa votación que hubo allí, en donde distintos sectores, por ahí no tan visibilizados, lograron estar imponiéndose o al menos sacar una muy buena cantidad de votos. ¿Qué lleva a que ahora, supuestamente, un candidato de otro perfil sea el más votado? ¿Qué pasó en el medio? Yo diría que hay una fuerza política social que participó de las elecciones, tanto en el plebiscito de entrada, luego con representantes propios, en la elección de convencionales constituyentes, que para esta elección no estuvo representada. Por tanto, esta elección sigue siendo bajo los parámetros del Chile pre-revuelta. Ah, No hay mira. una candidatura expresiva de estos sectores movilizados que obtuvieron una amplia mayoría en las elecciones de la convención. Hubo algunos intentos de levantar algunas candidaturas representativas de este sector que fueron frustradas, y yo diría que hubo un candidato que salió tercero con un discurso antipartido, de carácter populista de derecha, muy similar a Milei en Argentina. Sí. De hecho, tienen fotos juntos, que obtuvo el tercer lugar con un 13%, y que principalmente las personas que votaron por él van a definir el resultado de la elección. Y, Porque en la panorámica general, Kast obtuvo el 27, casi el sí. 28%. A él debiese apoyarlo el candidato de gobierno, que tuvo en torno a un 12,79%. Sí. Luego, por el lado izquierdo, tenemos a Gabriel Boric, que debiese capitalizar gran parte de la votación de Marco Enrique Dominami, que es del Grupo Puebla, que tuvo un 7,61%. La votación de Artés, que es el candidato de izquierda tradicional, que ya sería el PIT, que tuvo un 1,5%. Y también gran parte del electorado de Proboste, que es la histórica Concertación, que tuvo un 11%. Entonces, bajo ese panorama, la elección va a ser definida por los votantes de Franco Parisi, que es este candidato populista que recoge el discurso antipartido en estas elecciones. Y esos votantes es una incógnita, ¿no? Porque, digamos, no, tampoco es seguridad de que vayan hacia Kast. Claro, algunas encuestas que se han realizado, que siempre pueden fallar, pero muestra que 2 de cada 3 votantes de Parisi debiesen votar por Kast.
y un tercio debiese ser capitalizado por Gabriel Boric. Sí, Pero acá depende mucho, como el voto es voluntario, de la claro. movilización que exista a estos sectores, porque si no van a votar probablemente no tenga el mismo impacto en la elección, así que ahí va a ser una disputa de quién logra convocar más. Y con respecto a esa situación, no es obligatorio el voto, es voluntario allí. ¿Qué porcentaje del padrón acudió a las urnas? Está en torno al 50%, un poco inferior al 50%. ¿Es el promedio que se vota habitualmente para elecciones de este tipo, presidenciales? Sí, ha ido deteriorándose el porcentaje de participación, pero la que tuvo mayor grado de participación fue la elección del plebiscito y que estuvo igual, en torno al 50%. Bueno, 19 de diciembre, no falta mucho, no falta prácticamente nada. Todo esto que vos nos comentabas, estas situaciones de estar acercándose, negociando, capitalizando los votos, se da ya desde el día de hoy, me imagino, ¿no? Los dos candidatos. Así es, habían reuniones preparadas para la jornada de hoy, va a ser importante. Kast no tiene mucho donde crecer, el único acuerdo al que podría llegar es con el candidato de gobierno, que es Sebastián Sichel. Y los partidos del gobierno ya han alineado incluso previamente a su candidatura, así que no va a ser algo complejo y será natural el apoyo de ese sector a Kast. Pero el panorama para Gabriel Boric está un poco más complejo, porque yo diría tiene un poco de mayor facilidad para convocar al sector histórico de la concertación y también de Marco Enríquez Ominami, pero eso le implica el deterioro de las relaciones con los movimientos sociales y con fuerzas que participaron en la elección de convencional constituyente, que uno podría decir más que izquierda, tiene una identidad popular y anti-gobiernos de la concertación muy fuerte. Entonces esa tensión va a ser bastante desafiante para el equipo de Gabriel Boric. Cualquiera de los dos que asuma, sea Kast o sea Boric, ¿hay un cambio en lo que venía haciendo Chile con Piñera o Kast le puede dar cierta continuidad? Yo diría, Kast se caracteriza por un gobierno neoliberal autoritario. La tendencia a militarización, tanto en el Gualmapu, que es territorio mapuche, como en las propias ciudades, es una tendencia que podría repetirse, las violaciones a los derechos humanos respecto a las manifestaciones también, pero en el ámbito económico no debiese distar mucho. Respecto a transformaciones, también no cuenta con el Congreso, por lo cual tampoco es que pueda instalar una nueva estructura que sea distinta a las facultades propias del presidente. Y ese es un problema que va a enfrentar cualquiera de los dos. No hay mayorías parlamentarias, por lo cual me atrevería a decir que el gobierno en realidad que exista acá va a ser de transición al resultado de la nueva Constitución, puesto que una tesis que pareciera cobrar más fuerza después de los resultados, sobre todo en la parlamentaria, donde el Senado va a ser un espacio muerto, que en correlación de fuerza 25 pro derecha gobierno y 25 que serían oposición, claro, entendiendo que hay distintos grados de oposición, sí, es que se convocan nuevas elecciones parlamentarias una vez definido el nuevo sistema político en la nueva Constitución. Me quedé pensando, Javier, te saco un poco de las elecciones, pero vos hacías el análisis por ahí que no estaba la representación de aquellas movilizaciones en estas elecciones. Esa gente no acudió a votar, ¿para dónde desparramó su voto? ¿Cómo fue el accionar electoral de esos manifestantes o de esa gente que se manifestó en Chile? Yo diría que un porcentaje, principalmente del movimiento social más organizado, votó por Gabriel Boric, a pesar de las críticas existentes a él. Pero un sector que fue representado, que tiene una amplia representación también en la Convención Constitucional, que era una especie de populismo de izquierda sin una identidad clara ni liderazgo, diría que puede haber tributado a distintos candidatos, principalmente a Franco Parisi. Yo diría que un porcentaje importante al parecer no votó tampoco, claro, y otro incluso podría haber votado por Gabriel Boric, pero es difícil de definir esa votación. Al hacer el cruce con la parlamentaria uno se da cuenta de algunos patrones. Por ejemplo, en aquellos distritos donde ganaron posturas independientes populistas de izquierda, ahora Franco Parisi es uno de los candidatos con mayor votación, pero hay que hacer un estudio más detallado de ese cruce de votación distrito a distrito, que podría ser un reflejo mayor de cómo estuvo la conducta de esos votantes. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que la política y las elecciones no es lineal, hay muchos análisis por hacer. Chile en este caso es claramente un ejemplo de todo lo que hay que analizar. Javier, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un placer.